Ahora nos vamos a mover hacia el este, hacia Levante. Nos vamos a el yacimiento ibérico de la Bastida de Les Alcuses, en Moixent, en Valencia, con la intervención, un proyecto centenario de investigación arqueológica a cargo de Jaime Vives Ferrandiz Sánchez. Jaime es conservador en el Museo de Prehistoria de Valencia desde el año 2004 y doctor por la misma Universidad de Valencia. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y también ha comisariado múltiples exposiciones sobre la cultura ibérica, que es su especialidad. Bueno, es el caso de Imágenes para las divinidades, El enigma del vaso o la más reciente Arqueología de un icono. Actualmente también dirige los proyectos de investigación, precisamente en el yacimiento ibérico de la Bastida de Les Arcuses, objeto de esta ponencia, y en la necrópolis de Maset del Pedralbino, en Liria, además de desarrollar y compaginarlo con proyectos de puesta en valor de diversos yacimientos ibéricos en la provincia de Valencia. Desde el año 2021 es editor de la revista Archivo de Prehistoria Levantina y de la serie de trabajos varios del SIP. Así que, Jaime, cuando quieras, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Y bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación para poder compartir los resultados del proyecto. He puesto centenario, pero debería decir casi centenario. El centenario será en 1928. Pero bueno, es siempre un placer y algo importante pues poder compartir y divulgar los resultados y sobre todo echar la mirada hacia atrás para ver pues, lo que se ha ido haciendo y hacia dónde nos hemos dirigido y cómo han ido cambiando métodos, preguntas o responder a veces las mismas preguntas que hace muchas décadas. Entonces, gracias a Durga Orozco, Marta Arcos, Marta Souto, Irache Peñafiel y Juan José Gordón por la invitación. A ver, voy a compartir la presentación. Bueno, bueno, pues con esta imagen es lo que pretendía ilustrar de manera muy gráfica, como desde los años 20 del siglo pasado hasta la actualidad se ha intervenido por parte de la misma institución, la Diputación de Valencia, y por 4 generaciones de arqueólogas y arqueólogos en el asentamiento. Esta perspectiva lo que permite es la larga duración de los trabajos, lo que permite es una continuidad pues que pocos sitios tienen y sobre todo una continuidad también desde la institución que ha dirigido los trabajos. Me voy a centrar exclusivamente, porque este es el tema de las jornadas, en la investigación. Quedan aspectos importantísimos hoy en día como la difusión, la divulgación, la puesta en valor. El yacimiento es visitable todo el año. Hay un programa de gestión integral que comporta pues eso mismo, la presentación al público de los resultados. Pero en estas jornadas estamos hablando de estos temas. Para quien no lo conozca, la Bastida se ubica en lo alto de estas estribaciones, este relieve que se denomina la Serra Grossa y domina visualmente la partida que se conoce como Les Alcuses, y de ahí su nombre, la Bastida de Les Alcuses, mm, en un espacio de confluencia de valles que conectan el interior peninsular con la costa, en el sentido suroeste-noreste, pero también noroeste-sureste, por el Valle del Vinalopó y el Valle del Cañones. Este es un espacio, por lo tanto, bien conectado con las vías de comunicación, pero eso, la posición geográfica no lo explica todo, sino que explica las conexiones las explican las personas y los proyectos políticos que se configuraron. Y este es un caso que se configuró un espacio de poder enorme en el siglo IV antes de Cristo que fue abandonado. Entonces el espacio per se no era el lugar clave, sino la gente que lo ocupó. Eh, Actualmente, como ven en la imagen de la derecha, son muy visibles las fortificaciones bueno, entra en la categoría que en la arqueología ibérica conocemos como ópida. El oppidum es ese espacio fortificado que rige relaciones en el territorio y del que dependen otros asentamientos. Bien, en la historia de las investigaciones, y es importante señalarlo aquí porque es pues, como voy a basar un poco mi
voy a basar mi intervención en contrastar lo que se hizo hace casi 100 años y cuánto valor hay en aquellos trabajos para poder entender las excavaciones que hacemos hoy en día y cómo comparamos unos datos con otros y que es comparable, que podemos obtener de información comparable de aquellas campañas, que es mucha, y cómo las tratamos hoy en día y qué cosas han cambiado también en nuestros métodos y nuestras aproximaciones. Bueno, pues 1928 es el año de inicio de las excavaciones. El marco institucional en el que esto sucede es en el de la creación del Museo de Prehistoria de Valencia, que se funda un año antes, en el 27. Y su primer director, Isidro Ballester Tormo, lo que pretendía era abrir trabajos de campo en yacimientos clave, o que él sospechaba que iban a ser clave para entender la prehistoria valenciana y mediterránea, por otro lado. Abrir yacimientos clave que nutrieran las colecciones del museo, en un concepto de museo modernísimo, en el de un museo que genera sus colecciones a partir del trabajo de campo. Darío mencionaba antes la relación de Velo con Pompeya. Es una referencia que tienen tantos sitios y la Bastida es uno más. Ahí las primeras notas de prensa de las excavaciones ya se hablaba de la nueva Pompeya. Eh, ¿Por qué? Pues porque hay un nivel de destrucción que deja in situ gran cantidad de los enseres domésticos cotidianos y el estado de conservación es excelente en ese sentido. Y nunca más volvió a ocuparse desde el siglo IV antes de Cristo hasta que el equipo de arqueólogos llegó en el 28. Entonces, nos ofrece una imagen fija, importante de cómo sería esa vida cotidiana en un espacio así. Pero también los trabajos fueron relevantes porque por primera vez empezaba a caracterizarse bien un asentamiento de estas características para la prehistoria peninsular, cómo era la vida cotidiana en estos lugares, cómo eran las casas, qué instrumentos había, qué enseres. Y entonces para ello fue una referencia, para establecer estos elementos fueron una referencia a estas excavaciones. Aquí en este esquema vemos la planimetría actual del asentamiento, donde ven la extensión del perímetro que ven sinuoso que se adapta a las curvas de nivel. El perímetro amurallado es unas 4 hectáreas y a la izquierda hay una muralla que corresponde a una fase final del asentamiento que estamos caracterizando en los últimos años. Pero digamos que hay que concentrarse en ese perímetro sinuoso de muralla que es el que forma parte de la fundación del asentamiento. Y el recuadro indica el espacio en el que se centraron los trabajos pioneros, que abarcaron desde el 28 hasta el 31. Tan solo 4 campañas, pero que recuperaron una buena parte de la trama urbana. Como ven ahí, aproximadamente un tercio de la trama urbana. Y esto nos plantea un lugar en el que se conoce muy bien este espacio. Hoy en día es impensable poder asumir, poder imaginar siquiera excavar un espacio así, por los ritmos de la excavación, por de la financiación, los recursos. Por lo tanto, hay que sacar partido, el mayor partido posible de los restos exhumados y de la metodología que se utilizó. Ahí he señalado una frase emblemática de Luis Pericot, el subdirector del museo y que también fue responsable de las excavaciones, que se dieron cuenta enseguida de la enorme riqueza del asentamiento y que valdría la pena seguir ahí. Quiero detenerme un momento en la excelente documentación de las excavaciones que tenemos de esos años. ¿Por qué? Pues porque se siguió un método modélico para la época, hay que situarlo en la época, por supuesto. Y ese método lo que pretendía era atribuir sistemáticamente hallazgos a habitaciones, algo que nos parece obvio hoy en día, pero que no lo era en aquellos años, en los años 20. Y aquí tenemos centenares y centenares de piezas documentadas en sus habitaciones y registradas a partir de diarios de excavación como los que están viendo aquí. Y en esos diarios son la base fundamental de nuestro conocimiento para entender esas campañas.
y para entender los objetos de las manzanas y los barrios, las agrupaciones de construcciones que, que se sacaron a la luz. Como ven, los diarios están escritos y reescritos con otros instrumentos, con otros bolígrafos. Eso es el efecto del reestudio de esos diarios durante décadas posteriores a, su, a las intervenciones arqueológicas. Pero es muy fácil reconocer en muchos de ellos las piezas que se dibujaban, no solo cuando se atribuían a los departamentos. Eh, Ejemplos del éxito de este método es, pues, por ejemplo, tener contextualizada una de las pocas inscripciones complejas, completas, largas en láminas de plomo. Apareció, como ven, en la foto de la derecha enrollada y debajo de ese molino que está señalado en esa habitación. Al lado de un telar, delante del molino una acumulación de pesas de telar. Entonces, un contexto detalladísimo en el año 28 para dar detalles contextuales al hallazgo de un documento epigráfico. Pero también piezas que luego pues, han sido emblemáticas, tanto académica como popularmente, como el famoso jinete de la Bastida, popularmente conocido como Guerrer de Moixent, se halló en el 31 y 3 días después, este buey uncido con yugo, hallado en una casa vecina también, en esa misma campaña del 31. Ahí ven pues, el registro minucioso de los diarios donde se hallan estas piezas, dibujos detallados y croquis del lugar exacto de los muros en los que se están excavando. En el 31 se detienen las excavaciones y se abre una etapa de varias décadas, hasta los años 90, de trabajo de campo interrumpido, pero sí de estudio intenso en el museo. Excepto una pequeña intervención y un hito también en la investigación arqueológica de Nino Lambolla en el 52 y una publicación en el 54 de la cerámica de barniz negro, que hoy bien conocemos como cerámica ática, pero que en aquellos años se llamaba precampana. Es un hito también en la investigación arqueológica este trabajo, porque Nino Lambolla, bien consciente de la corta ocupación del asentamiento, centrada en un solo siglo, y del buen estado de conservación de los restos, quiso someter a prueba esa tipología con las colecciones de la Bastida. Es una referencia importante. Y otras son las dos publicaciones monográficas de parte de las excavaciones de aquellos años, de los primeros años. Recuerdo que se excavaron del 28 al 31, pero solo se publican en el 65 y en el 69 los espacios que están marcados en rojo, dejando pendientes e inéditos todos los que no están marcados. Aquí hay un ejemplo de esas memorias que son sobre todo catálogos, inventarios muy detallados de los hallazgos en cada una de las habitaciones. Objetivo a lo largo de los años y sobre todo en los últimos 20 años ha sido poner al día toda la documentación de esos espacios inéditos y contrastarla tanto con los excavados y publicados como con los espacios excavados por los equipos desde que se retomaron las excavaciones en el asentamiento en los años 90. El panorama del asentamiento desde el principio, desde la primera campaña, fue el de un sitio emblemático porque se veía claramente una ocupación centrada en un momento muy corto, muy bien conservada, como he dicho. Ahí tienen algunos ejemplos de eh, cerámica de cocina, herramientas de trabajo en procesos de excavación, ese trípode de hierro. Y la cerámica ática que fechaba muy bien la ocupación centrada en unas 3 generaciones en el siglo IV, entre el tránsito del paso del quinto al cuarto hasta aproximadamente el 330-325 a.C. Esa situación lo que permite es tener un asentamiento
excavado en extensión, un gran asentamiento de época ibérica plena, excavado en extensión, con una ocupación muy breve, que es prácticamente el único caso en el que se pueden hacer estudios de dispersión amplia de materiales. Y es a los que nos hemos dedicado en los últimos años, como mostraré más tarde. Como digo, desde los años 90 se reabre el proyecto de investigación en el asentamiento, después de décadas de estudio de materiales y publicación parcial en el museo, y de intervención en infraestructuras, carretera de acceso, vallado, que se hizo sobre todo en los años 70 y 80. Pero en los años 90 se reabre el proyecto y hasta hoy en día. Um, y ahí se incorporan las nuevas inquietudes de la investigación. ¿Qué hay de nuevo entonces aquí? Ya no es tanto la mirada dentro de la muralla del asentamiento, sino combinarla con lo que está sucediendo en el paisaje. Hay que salir fuera de las murallas para ver qué está pasando y cómo se relaciona este lugar, que no estaba aislado en el territorio, ni mucho menos, con otros, tanto a corta distancia como a larga distancia. Y entonces se abren dos líneas de investigación desde estos años. Una, mirar al paisaje, con reconocimiento el objetivo es reconocer el patrón de asentamiento, entender qué es ese lugar en el espacio inmediato, pero también, y fundamental para entender la economía de estos momentos, cómo se fundamentaba riqueza, poder, era entender la ocupación rural. Parte de la riqueza se obtenía de la tierra, obviamente, y había que... una de las grandes preguntas es entender esos espacios agrarios. Pero después, dentro del Oppidum, dentro del asentamiento, se han seguido dos líneas de trabajo. El estudio de las excavaciones inéditas, recuerdo pues, que son dos campañas que quedaron inéditas, pero la excavación también de diversos sectores desde el año 92 hasta la actualidad. En el paisaje que hemos detectado, bueno, pues que la Bastida de Les Alcuses no está aislada, ni mucho menos. Hay otros asentamientos en altura fortificados, ocupados en el mismo momento, aunque con diferencias en su extensión, no solo diferencias cuantitativas en la extensión ocupada, sino también cualitativas en el tipo de fortificaciones, equipamientos colectivos, que hace que veamos que la Bastida es preeminente en torno a en este espacio. Hay dos espacios funerarios, uno bien conocido en la bibliografía, Corral de Saus, y otro que empezamos a entender desde los últimos años, que está en la Cervera. Pero bueno, vemos que se produce también un incremento de asentamientos, su extensión y monumentalidad. Es un momento clave en procesos de urbanización. Y esto también es una pregunta fundamental para estos momentos de la Edad del Hierro. ¿Cuáles son las experiencias de urbanización indígenas? Y cuáles, bueno, y por ello entendemos que los espacios urbanos como estos que estamos viendo se deben entender en estos procesos. Y que son procesos muy efímeros. Como sucede en gran parte de la Edad del Hierro, las cosas no duran mucho. Hay destrucciones generalizadas en el siglo IV en todos estos lugares, pero es que si miramos en sentido amplio lo que está sucediendo en el primer milenio, pues pocos asentamientos tienen una presencia que durara durante siglos. La ocupación rural en entorno a estos lugares la hemos detectado en prospecciones y en intentos de excavación que no han dado todos los frutos que quisiéramos, porque obviamente son espacios en los que se ha trabajado y se ha roturado y se ha cultivado hasta la actualidad. Entonces, no hay grandes asentamientos en el llano. Esto ya es una información también, que no los estemos encontrando, que no estén bien conservados, es porque seguramente eran cosas efímeras, pero los había. Ahí hay algún ejemplo de asentamientos que, bueno, pues que tenemos reconocidos en prospección y hemos incorporado nuevas metodologías como pues, el estudio de secuencias sedimentarias. Pues en este caso publicamos hace unos años esta secuencia que se llama Bosquet, donde vimos una
una pérdida de los suelos de época ibérica. Y ahí se nos abría la posibilidad de ver qué estaba pasando. Se habían perdido, había erosión de los suelos en estos momentos. Ahí ven la secuencia de fechas y cómo, y cómo se pasan de una fecha antigua a otra después de Cristo, y es porque se han perdido los suelos. La secuencia de la ocupación de la Edad del Hierro se ha perdido. Esto es debido a quizás procesos intensos. Esto es cuestión las preguntas que se generaron a partir de los resultados de estos trabajos fueron que o bien estábamos en procesos erosivos naturales o bien procesos erosivos por la intensificación de la ocupación. Y en ello estamos persiguiendo estas cuestiones, pero también por suerte y en colaboración con empresas que han ejecutado trabajos de salvamento, pues hemos detectado espacios agrarios eh, como aterrazados. Aquí ven dos ejemplos de grandes extensiones de aterrazamiento de parcelas para cultivar. Atribuimos estas parcelas a los siglos V, III antes de Cristo. Grosso modo es difícil fecharlas, pero estaríamos en el momento de ocupación de este territorio al que me refería antes. Las pendientes, o sea, las terrazas suponen una innovación tecnológica aplicada, pero no pretendieran en este caso ganar terreno para cultivar. No son terrazas que estén modificando las laderas para ganar tierras, sino que eran terrazas para mejorar las condiciones de los suelos, porque las pendientes eran ínfimas, no era necesario aterrazar en las pendientes originales de estos terrenos. Y entonces se nos abrió un panorama interesante y era pues que, pues bueno, pues que eran innovaciones para incrementar producción, mejorar escorrentía, evitar escorrentía, mejor dicho, mejorar las infiltraciones de agua. Bien, desde los años 90, como he dicho, se reabre ese proyecto con intervención en varios sitios que pretendían contrastar la información que teníamos de las primeras 4 campañas, contrastar esa información excavando otras casas, otros sectores de casas y prestar atención al sistema defensivo, recuperando la muralla y excavando las entradas, que son 4. En esta etapa y hasta hoy en día se incorporan nuevos estudios, nuevas metodologías ya habituales en muchos trabajos, pero que nosotros aplicamos de manera sistemática, como puede ser pues, estudios geoarqueológicos que se han centrado bueno, de entender, por ejemplo, áreas de extracción de materias primas, el estudio de los restos de barro, que están tan importantes en la arquitectura de estos momentos, que es fundamentalmente arquitectura de barro. Y como decía, cosas que son habituales en muchos proyectos, pero no en todos, y que dan una información importante, fundamental, y cuyos resultados se obtienen con estrategias sistemáticas de muestreo y amplias. Y aquí tenemos la contribución de la carpología al panorama de la agricultura de estos momentos. Ahí vemos en la gráfica de arriba a la izquierda la importancia de los cereales, pero la presencia fundamental de los frutales como gran novedad del primer milenio y que está representada por vides, olivos, higueras, granados, almendros. La antracología, donde también distinguimos metodológicamente el estudio de carbones que están en suelos, que tienen que ver con procesos de trabajo, de cocina, en combinación con los vertederos, diferentes de los derrumbes, que son materiales constructivos. Y trabajos de los que no hay muchas referencias hoy, aún, y es pues, la madera vinculada a las herramientas y a las armas. Este trabajo que muestra maderas estudiadas en contextos de armas es el único caso que conozca yo de estudio sistemático de este tipo de restos, de maderas vinculadas a las armas, que se han conservado o bien carbonizadas, pero también mineralizadas. En el proceso de oxidación del hierro, la estructura anatómica de la madera se ha conservado bien
Y ahí hemos implementado una línea de trabajo para reconocer sistemáticamente esos restos antes de proceder a su restauración. La arqueozoología, con la importancia de la cabaña ganadera, en estos momentos como fuente de riqueza también, de ovicaprinos, cerdos y bovinos. Mm. Y como decía, estos proyectos pretendían, a partir de los años 90, empezar a entender el sistema defensivo también. Y ahí están señaladas las puertas que están excavadas totalmente desde finales de los 90 hasta 2007. Centramos nuestra atención en excavar las 4 entradas. Han sido publicados todos los resultados y ahí tienen ejemplos arriba de las llamadas puerta sur y puerta norte, que nos referimos a ellas por su orientación a los puntos cardinales, con detalles de la vida, ya de la microhistoria de estos lugares bien interesantes. Como ven en la parte anterior de ambas entradas, en el pasillo, en el corredor central, hay muros. Eso es porque estas 2 entradas fueron tapiadas mientras el poblado continuó en vida. En el interior de estos espacios ya dejaron de ser puertas cuando se fueron tapiadas, se convirtieron en espacios para otras actividades y es porque se percibió un peligro, hubo una situación de conflicto y se tapiaron puertas para su mejor defensa. Eh, Poco después, de poco sirvió esto porque poco después el lugar fue abandonado con violencia, como he dicho. Hemos visto en muchos espacios de estas entradas información, como he dicho, relevante para la arquitectura y para entender la configuración de las entradas. Aquí, por ejemplo, vemos resultados sobre las pletinas de los tablones de las puertas y, en un caso, en la puerta principal del asentamiento, las evidencias de un ritual de momento único en la arqueología ibérica. Que aquí vemos algunas imágenes de la del hallazgo de centenares de objetos quemados, alterados ritualmente, tablones, armas, semillas, frutos, vasos cerámicos. Parte de los restos son de las propias entradas. Todo esto fue reformado en un momento y la reforma sirvió para establecer un ritual que quedó sellado bajo del tránsito de la puerta. Aquí tienen las armas que se hallaron, que se pueden agrupar en 5 panoplias de espada, lanza, soliferrium y escudo. Aquí el estado de deposición de algunas de ellas, que formalmente son muy similares a los depósitos funerarios, pero esto no son depósitos funerarios con personas cremadas, son depósitos rituales en un espacio público. Que algunos ejemplos del mellado y de la inutilización de las armas. Como decía, la puerta guardaba la memoria de ese ritual porque estaban marcadas con losas y piedras hincadas esos restos debajo del espacio de tránsito. Hemos también intentado entender el espacio inmediato alrededor de los asentamientos, alrededor de las murallas, perdón. Aquí tienen el esquema que muestra prospecciones intensivas en el entorno con el resultado de haber detectado los caminos de acceso. Este es el segundo caso más complejo de caminos, de una red viaria de acceso a un oppidum, después de los famosos caminos del Castellar de Meca en Ayora. Bueno, pues aquí tienen la evidencia a partir de la prospección pedestre y combinada con modelos digitales del terreno y los resultados donde esos puntos marcan, que ven ahí, esos puntos marcan estructuras que son estructuras de terraza que contienen la pista. Aquí tienen tramos limpios ya del tramo de la circulación, habilitando la circulación rodada. Y la propuesta de circulación hasta el llano de Les Alcuses con camino identificado y donde entendemos que es muy probable que continúe y el probable hasta llegar al llano de Les Alcuses.
Otro espacio del que hemos centrado nuestra atención a lo largo de los años, y esto lo pasaré muy rápido porque lo hemos publicado en varios lugares, es entender la diversidad de casas, a partir de criterios muy claros de arquitectura, poder, armas, símbolos, actividades cotidianas y la comparación entre resultados de nuestras excavaciones actuales con las pioneras. Para ello, fundamental es, como vuelvo a decir, la documentación con la que contábamos de partida para entender los objetos que desde los años del 28 al 31 habían sido guardados en el museo, el reestudio de todo eso, como ven, bien guardado y empaquetado e identificado en combinación con diarios de excavación y inventarios en el museo. Y así voy a ir pasando algo que es el único caso tan estudiado en detalle en un gran asentamiento de distribución espacial para la época ibérica, y es herramientas agrarias, es un momento crucial de innovación tecnológica, la aplicación de la metalurgia del hierro a los estadios del ciclo agrícola, elementos de intercambio como las balanzas, metalurgia del plomo-plata, restos de plata, el tejido, elementos simbólicos clave, como he dicho antes, de estas dos figuritas, dónde están, qué significa en las casas, en dónde están, en estudios contextuales, las armas y recientemente las áticas, el reparto, la distribución de las áticas en el asentamiento. Hay dos espacios que no son casas, un edificio para reuniones, que entendemos de carácter público, donde hay precisamente dos copas con marcas personales, y un espacio que es un almacén colectivo y un granero. Ahí lo ven en la parte central del asentamiento, no está relacionado con espacios domésticos, no es el almacén de una casa, está abierto a una plaza y bien conectado con los ejes de circulación. Es el almacén del espacio del oppidum, digamos. Pero además no solo es un granero, sino que en dos espacios contiguos se acumulan lingotes de plata y lingotes de bronce. Acompañados también, aquí fundamental el estudio de las excavaciones antiguas, de espacios de molienda y de horneado. Con lo cual se nos abre un panorama también de muchas preguntas sobre qué es esto. ¿Son equipamientos colectivos? ¿A quién alimentan esta transformación? ¿Está abierto el acceso a estos equipamientos? ¿Se controla la producción de pan y de productos alimenticios para redistribuir? En todo caso, este almacén y este granero tiene unas implicaciones cruciales para entender los procesos de urbanización, porque no es solo un granero, no es solo un almacén, sino que está vinculado a una estructura de producción y transformación. Y esto no se había visto claramente hasta ahora. El futuro, ¿a dónde nos va? Pues nos va fundamentalmente a acabar, como he dicho, de entender las excavaciones y de publicar las excavaciones señaladas, en este caso en azul, inéditas, pero también a la publicación de 15 años de excavaciones en el sector oeste, en la parte contigua a la puerta oeste, donde hay una secuencia bien compleja de microhistorias que hay que entender. Y finalmente, pues bueno, el marco teórico en el que insertamos nuestras preguntas actualmente pues es en los procesos de urbanización y jerarquización y cómo las instituciones se configuran con formas de poder colectivas y no tanto con poderes personales muy acusados, sino colectivas, aunque no por ello dejan de ser jerárquicas. Y con un panorama característico de los espacios urbanos, que es el de la heterogeneidad social. No quiero acabar sin hacer referencia porque un yacimiento no se excava solo, a todo el equipo que en los últimos años ha participado en estos estudios y a las direcciones que a lo largo de casi un siglo han llevado a cabo los trabajos. Y como digo, la Bastida es mucho más que la investigación hoy en día, y aquí dejo la referencia de la página web donde abrimos la difusión y la divulgación. Gracias por la atención.